El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros oís lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, muchas veces hemos escuchado la parábola del sembrador. Todos sabemos que Jesús es el sembrador, su palabra es la semilla. Y en esta parábola, la semilla puede caer en el camino, en terreno lleno de piedras, en terreno lleno de zarzas o en buena tierra. Hay 4 posibilidades. La semilla que cayó en el camino representa a aquellos que no escuchan la palabra de Dios. Por lo tanto, aquí viene un primer verbo: escuchar. Cuando una persona no escucha la palabra de Dios, está en el primer caso. La semilla ha caído en el camino. Por eso hay que pedir al Espíritu Santo cada vez que se proclama la palabra de Dios, que no solamente nos abra los oídos, sino el corazón, para que la palabra de Dios llegue. Si una persona considera que la palabra de Dios no es importante, entonces no la va a escuchar. Cuando hay una noticia importante, decimos: para la oreja. Imagínense cómo debemos estar ante la palabra de Dios. Por lo tanto, este primer verbo es la base: escuchar. Y cuando estamos en la Santa Misa, debemos meternos con todo nuestro ser. Y eso exige escuchar la palabra de Dios. El segundo caso viene a ser cuando la semilla cae en un terreno lleno de piedras. Como falta profundidad, la semilla no termina de crecer. Entonces viene un segundo verbo: profundizar. No basta escuchar. Hay que profundizar lo que hemos escuchado. No podemos quedarnos en la superficie. Padrecito, qué bonito hablado. ¿Y qué he dicho? No sé, pero bonito hablado. Queridos hermanos, hay que pedirle al Espíritu Santo uno de sus dones para profundizar en la palabra de Dios. ¿De qué don estoy hablando? ¿Quién me dice? El don del entendimiento.
Gracias al don del entendimiento, tú profundizas en la palabra de Dios, no te quedas en la superficie. El tercer caso viene a ser cuando la semilla cae en un terreno lleno de zarzas. Las zarzas ahogan esa planta y por tanto la semilla no termina de crecer. Estamos aquí en el caso de una persona que ha escuchado, ha profundizado, pero no ha perseverado. Por lo tanto, estamos ante el tercer verbo, perseverar. Hay que escuchar la palabra de Dios, hay que pedir al Espíritu Santo el don del entendimiento para profundizar y hay que pedirle al Espíritu Santo la gracia de la perseverancia. Porque todos los días de nuestra vida hay que dejarnos guiar por la palabra de Dios y para ello necesitamos del Espíritu Santo. Queridos hermanos, aquí tenemos los tres verbos que son fundamentales para vivir las exigencias de la palabra de Dios y estar en el cuarto caso, la semilla que ha caído en buena tierra y ha dado fruto. ¿Cuáles son esos tres verbos? Escuchar, profundizar y perseverar. Apliquemos brevemente esto en la primera lectura. Les pregunto, ¿han escuchado la primera lectura? ¿Qué libro de la Biblia hemos escuchado? El Éxodo. Todos hemos escuchado un pasaje del Éxodo, Éxodo 20. ¿Has profundizado? ¿De qué trata la primera lectura? De los mandamientos. ¿Has profundizado cuando has escuchado honra a tu padre y a tu madre? ¿No matarás? ¿No cometerás actos impuros? ¿No mentirás? Etcétera, etcétera. ¿Hemos profundizado, hermanos? Ahora, a vivir eso todos los días de nuestra vida hay que perseverar. Vamos a pedirle hoy a la Santísima Virgen María, la mujer que se dejó guiar por la palabra de Dios, que nos ayude a escuchar siempre la palabra de Dios, a profundizar en la palabra de Dios y a perseverar en todas las exigencias que trae la palabra de Dios. Que así sea.